Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas que os conectáis en este momento. Vamos a realizar, como cada día, nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Cada día siempre procuramos, cuando empezamos nuestro oficio, pensar en una intención de oración, en un motivo de oración. No solamente venimos al Señor en adoración y en alabanza, también traemos nuestras peticiones delante de Él y queremos que todo nuestro oficio, por decirlo de alguna manera, pueda ser en sí mismo una petición de oración. Y en esta noche, hermano, necesariamente, tengo que volver al tema de la pandemia, y es que ya comenzamos con cifras realmente bastante alarmantes. Se nos han pasado las cifras más o menos aproximadamente. Este fin de semana ha habido ya más de 30.000 personas contagiadas y parece ser que unas 500 personas infelizmente han fallecido, lo cual quiere decir que estamos en una escalada sin control, y aunque los gobiernos autonómicos y el gobierno de la nación están tratando de poner medidas, lo cierto y verdad es que estamos viendo como en otros países de Europa está habiendo también récords diarios de contagio, y le pedimos al Señor en esta noche que Él nos guarde. Creo que es una oración lícita de hacer, pedirle al Señor su protección, su ayuda y que Él nos pueda guardar en todo momento. Ayer hablábamos en la liturgia de la palabra, en nuestra cena del Señor, domingo por la mañana. Había un texto del profeta Ezequiel donde se habla de una visión, una comunicación divina al profeta, y se habla de un varón vestido de lino que llevaba un tintero con el cual iba a señalar a aquellos que estaban gimiendo y clamando, a los que estaban orando, a los que no estaban conformes con las abominaciones que Israel estaba cometiendo en ese tiempo. Hermanos, que nosotros podamos ser esos que están marcados, porque somos los que estamos intercediendo y orando. Así que nuestra intención de oración en esta noche, teniendo en cuenta la que viene y la que estamos ya viviendo nuevamente, se habla ya de tercera ola y posiblemente va a ser la peor, que nosotros nos levantemos como personas intercesoras, que oremos cada día en nuestras casas y que oremos también para que sean muchos los cristianos que retomen la oración en sus casas, para que sean de esos que eran marcados, que después no serían muertos porque estaban sellados por el Señor. Que nosotros seamos de los que nos encontramos sellados por el Señor. Amén. Oramos, hermanos, para empezar nuestro oficio. Padre, gracias por tanto amor que nos tienes. Gracias, Señor, por tantas cosas buenas que nos has dado, que nos estás dando en este momento y que nos darán en el futuro. Venimos delante de ti pidiendo misericordia, clamándote, Señor, que tu iglesia se levante como un ejército de oración y que muchas personas puedan estar intercediendo por estos tiempos tan característicos y tan controvertidos que estamos viviendo. Señor, pon en nosotros un espíritu de oración, un espíritu de intercesión, para que podamos pedir como conviene y que nos asista el Espíritu Santo para poder orar cada día mejor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y de esta manera comenzamos nuestra liturgia, como cada día, diciendo, declarando: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 4, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Oramos, hermanos, y decimos: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito, confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Oremos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados y fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo, aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a dar lectura en el día de hoy. Empezamos con los salmos primeros. Ya le hemos dado una vuelta al libro de los Salmos. Empezamos en su día leyendo desde el principio, pero ya le hemos dado una vuelta. Ya vamos por la segunda vuelta del libro de los Salmos. Vamos a leer hoy el Salmo 22, otro salmo de David, que se titula Un grito de angustia y un canto de alabanza. La verdad es que es un salmo que, si puedes leerlo en tu casa tranquilamente entero, tiene 31 versículos. Si lo puedes leer entero, yo te aconsejo que lo leas. La primera frase son precisamente las palabras que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Fijaros qué curioso que comienza diciendo al músico principal sobre Agelet Sa'ar. Pone en la introducción del salmo. Agelet significa un punto oscuro de la noche. Mira qué curioso. Un punto oscuro de la noche. Pero Sa'ar significa alba, el alba. Cuando ya amanece. La noche y el amanecer. Voy a leer algunos versículos por lo menos. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dices más adelante, pensar en lo que estaba pasando en la cruz del Calvario, y fíjate lo que dice el Salmo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El versículo 22, anunciaré tu nombre en medio de mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es una clara referencia a que no quedaría en la muerte, sino que resucitaría y se presentaría ante sus discípulos. De verdad que es toda una profecía este salmo, y estas palabras fueron las primeras que dijo Jesús. La del primer versículo, a la mitad del versículo nada más. Era una costumbre judía, una manera de memorizar textos de la palabra, diciendo la primera frase sabiendo que habían memorizado el resto de las palabras. Así que cuando interpretamos Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no es ahí donde se queda Jesús. Jesús, en el Salmo, cuando termina el Salmo, los últimos versículos dicen: la posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Profecía. Tremendo, una cosa preciosa, de verdad. Una maravilla la palabra del Señor. Cada día me alegra más y me bendice más la palabra del Señor. Bueno, seguimos, hermanos, con nuestro tema, el tema de las bienaventuranzas. El título de la que comenzamos hoy, recordar que estamos haciéndolo en 2 veces, merece la pena hacerlo con tranquilidad, no tenemos prisa. Y qué bien que con las técnicas que tenemos hoy en día se puede grabar. Hay personas que lo están escuchando en el YouTube. Tiene la ventaja de que puedes pararme. Ahora no me puedes parar. Ahora o lo escuchas todo o te vas, pero no me puedes parar. Pero luego en YouTube sí puedes parar y puedes tomar apuntes también. La bienaventuranza que vamos a tocar hoy es la que aparece en el versículo 6 de Mateo capítulo 5, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El meollo de la cuestión de las bienaventuranzas, recordar, para que nos situemos cada vez que empezamos una nueva, no es otro que Jesús le estaba ofreciendo a la gente, a los discípulos, un reino de felicidad. Bienaventurados, felices, contentos, dichosos. Cada una de las bienaventuranzas expresa condiciones o características que le pertenecerán a aquellos que entran a su reino. Repetimos que en su reino la felicidad no es ilusoria, es una felicidad verdadera y duradera. La gente del reino está feliz y están felices porque están caracterizadas por estas condiciones. Estamos ante la cuarta bienaventuranza, donde dice que ellos serán saciados o serán satisfechos. Esta bienaventuranza, hermano, nos viene a hablar de un deseo fuerte, nos viene a hablar de una pasión consumidora, de una ambición consumidora. Aquellos que están teniendo hambre y sed de justicia. Y vamos a entender hoy un poquito más qué significa eso. Porque el hambre y la sed de la que se nos habla aquí nos viene a comunicar algo de una necesidad profunda. No estamos hablando de superficialidad, de superficial. Hermano, perdonadme que lo diga, pero en la iglesia de hoy
hay mucha superficialidad. Nos quedamos en la superficie, no ahondamos, no profundizamos. Así que aquí estamos hablando de realmente una necesidad profunda, no es algo superficial. La gente que entra al reino de Dios y la gente que vive en el reino, o mejor dicho, los que entramos en el reino y vivimos en el reino, una de las cosas que nos debería de caracterizar no es otra que tener un cierto tipo de hambre y sed, un deseo fuerte, una motivación apasionada, una búsqueda muy intensa. Esto no es algo raro para la humanidad, el ser intenso, el ser apasionado, el estar buscando. De hecho, la mayoría de la gente pasa su vida entera buscando realmente algo y finalmente se dan cuenta de que estaban buscando algo equivocado. Muchas personas, incluso las ambiciones que tienen son ambiciones, vamos a decirlo por las claras, son ambiciones pervertidas. Incluso aquellas que tienen ambiciones, vamos a decirlo así, a nivel humano, que podrían llamarse nobles, llegan al final de sus vidas y resulta de que se dan cuenta de que o no habían alcanzado lo que buscaron, o habiéndolo alcanzado descubren finalmente que no era lo que pareciera ser. Hay una ilustración, si somos capaces de imaginárnosla, que es en el mundo de la empresa se habla de subir por la escalera equivocada, y entonces se ven dos escaleras, una escalera la sube y hay una puerta para entrar, pero hay otra escalera que tú tomas equivocada y la escalera finalmente no tiene ninguna puerta, te quedas ahí en la escalera. Es muy fácil, hermanos, pasarnos la vida entera buscando lo equivocado. En la Biblia se nos hablan de ciertos personajes. Daros cuenta que estamos utilizando mucho la Biblia y personajes, pero creo que es la mejor manera de aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Hubo personajes en la Biblia que eran ambiciosos, pero se equivocaron. Se equivocaron. El primero de ellos, el que primero se equivocó, lo tenemos que mencionar esta noche y no le vamos a dar ninguna gloria, es Lucifer, el diablo. El diablo era el ángel creado, podríamos decirlo así, la creación más gloriosa de Dios, el ángel supremo de los ángeles. Sin embargo, él tenía una motivación, una ambición apasionada, un deseo fuerte, una búsqueda consumidora, pero equivocada. Él tenía el fuerte deseo, la determinación de llegar a ser como Dios. Nos lo dice Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Él dijo de sí mismo, seré como Dios. Tenía hambre de poder, tenía hambre de una gloria mayor. Y Dios reaccionó, ¿de qué manera? Expulsándolo del cielo. Por eso Isaías 14 y 15 Dios dice, serás derribado. Serás derribado. Otro que fue muy ambicioso, que nos habla la Biblia también de él, fue el rey babilónico, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El más grande de los imperios antiguos del mundo. Como nos lo cuenta Daniel. Realmente uno de los imperios más gloriosos en toda la historia humana. Él tuvo un deseo fuerte. Quería toda la gloria para él mismo. Esa es la razón por la que quería que todo el mundo se postrara y le adorara y no le orara a ningún otro Dios que no fuera él. Y claro, eso hizo que terminó haciendo que los amigos de Daniel terminaran arrojados en el famoso horno de fuego, porque desobedecieron el deseo del rey de que todo el mundo le adorara. En Daniel 4, versículo 30, se nos cuenta que el rey en una reflexión de pronto dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿A quién estaba dándole la gloria Nabucodonosor? A sí mismo. Ahí estaba un hombre con un hambre de gloria, con un hambre de adoración y de alabanza. Y claro, ¿qué pasó? Que Dios reaccionó, lo expulsó del palacio, lo mandó al campo, allí estuvo viviendo como un animal durante 7 años, se le fue la mente totalmente, se quedó privado de sus sentidos, se volvió loco
le creció el cabello, dice la Biblia, como plumas de águila, las uñas como garras de ave. Mejor no te imagines las uñas, por si no has cenado todavía, porque unas uñas humanas como garra de ave, pues te puedes imaginar las uñas que tenía Nabucodonosor. Perdió totalmente la mente. En realidad, Dios lo castigó por su ambición pervertida. En el Nuevo Testamento también se nos habla de un personaje del cual Jesús nos cuenta la historia. Nos cuenta la historia de uno que se le denomina, Jesús le llama el rico insensato. La historia la puedes leer en Lucas capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 17, se nos cuenta que este hombre era rico y además era una persona muy productiva. Ojo con esto. Este hombre comienza a razonar consigo mismo y dice lo siguiente. Dice, él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Él nunca pensó en darle a alguien más lo que había cosechado. Él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Así, la idea era consumirlos para sí y nadie más. Y únicamente voy a construir graneros más grandes para contenerlo. Y en el versículo 19 dice, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hay otras versiones que dicen, alégrate. Aquí está un hombre en la búsqueda de las posesiones, buscando el placer, nunca tuvo lo suficiente, siempre quería más, y más, y más. Y Jesús básicamente, en el versículo 20, lo condena. Dice que era un insensato, un necio. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuántas veces hemos dicho, dice Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios? El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿En dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿Dónde estamos acumulando bienes? ¿Aquí o en el cielo? Esa es una pregunta que esta noche podemos hacernos todos. Algunas veces, debido a esto, a estas ambiciones equivocadas, la ambición en sí misma de alguna manera es menospreciada, pero realmente hay una ambición que sí es maravillosa. Cuando la ambición, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la dirigimos a un blanco correcto. Cuando tomamos el camino adecuado. Cuando la meta es la meta de Dios. Y entonces daros cuenta de que el apóstol Pablo le recuerda a los corintios que él tenía una ambición. Y les dice, mi ambición es ser agradable a Dios. Así que no es que haya nada malo de tener una pasión, o tener una ambición, o tener una meta. De hecho, aquí esa es la implicación de la parábola, de la bienaventuranza del día de hoy. La gente que entra al reino, la gente que vive en el reino, debería de ser gente apasionada. Hermanos, tenemos que orar por ser cristianos apasionados, con una pasión, con un deseo, con una meta, con un propósito, con un objetivo claro. No cristianos indiferentes, no cristianos tibios, no cristianos pasivos, no cristianos superficiales, cristianos apasionados. La gente en el reino tiene una pasión, tiene un deseo fuerte, lo están buscando de una manera ambiciosa, pero no es algo material. No es la gloria mundana, la honra, posesiones, justicia, poder. Aquellos multimillonarios que todos conocemos, y no vamos a decir nombres, que tienen tantísimo dinero para vivir miles de vidas juntas. ¿Para qué quieren seguir ganando más dinero? No es un problema de dinero ya, es un problema de poder. Lo que quieren es tener poder. A veces, tristemente, hermano, erramos la vocación cristiana y no somos conscientes de que, en realidad,
podemos, sin darnos cuenta, querer servir al Señor como pastores, como presbíteros, como rectores de las parroquias o como obispos, y en el fondo de nuestra alma lo único que hay es una ansia de poder, no una ansia de servir. Qué diferente fue Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a dar su vida, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabras que dijo Jesús. Así que, hermano, esta es la razón. Estamos hablando de la justicia, hambre y sed de justicia. La justicia es para el ciudadano del reino el alimento y el agua como para la persona desde un punto de vista natural. Repito la idea. La justicia es para el ciudadano del reino lo mismo que el hambre, la sed, el alimento, el agua para la persona natural. Así vamos ya descubriendo un poco de qué va esta bienaventuranza. El agua y el alimento no son lujos, son realmente necesidades. Sin beber podemos estar, ahora después vamos a contar un testimonio, sin beber podemos estar 2 o 3 días, sin comer 40, 50 días, sin respirar, ya sabéis que no lo intentéis. No podemos vivir sin alimento, no podemos vivir sin agua, es imposible. Así también debería de ser imposible vivir en el reino de Dios sin justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si nuestra vida física, estamos hablando en paralelo, si nuestra vida física depende del alimento y del agua, quiere decir que nuestra vida espiritual depende de la justicia. La gente en los tiempos bíblicos conoció mucho más el tema del hambre y de la sed de lo que nosotros realmente lo conocemos. Es muy raro en nuestra sociedad que llegamos a tener hambre y sed. Normalmente tenemos acceso a comida, a bebida, prácticamente casi en cualquier momento. Hemos visto en estos días las colas de gente pidiendo alimentos en España como nunca antes lo habíamos visto. El Banco de Alimentos habla de cómo ha subido el porcentaje, tantos por cientos inimaginables. Gente que nunca se pensó en la vida que iba a estar haciendo cola recibiendo alimentos, ahora se ven recibiendo alimentos. Hay tanta gente que muere en el mundo de hambre, pero tenemos que ser sinceros, y es que en nuestro mundo occidental es muy raro que podamos decir yo he pasado hambre. Hambre de hambre. Daros cuenta de que la paradoja de que en nuestras poblaciones la gente estamos excesivamente obesa. Y al mismo tiempo tiramos una barbaridad de comida a la basura. Hermanos, como cristianos deberíamos de proponernos no tirar comida a la basura. A mí no se me olvida, quiero decir que yo no lo he hecho nunca, pero igual algún día hago la prueba. No se me olvida cuando yo era joven, iba a casa del pastor, su esposa noruega, Lisbeth, una mujer de Dios, una mujer bendita, que Dios la bendiga donde esté en este momento y que la guarde y que la ayude en todo, una mujer preciosa de Dios. En Noruega, de origen luterano, tenían prohibido tirar comida. El argumento cristiano es un argumento que yo le veo mucha lógica. Es el argumento de cómo Jesús, después de la multiplicación de los panes y los peces, hizo que los apóstoles recogieran las sobras en unas canastas. Y dice que recogieron hasta 12 canastas de sobras de comida. Es decir, la comida no se tiró aunque había en abundancia. Sobró comida. Dios no es un Dios escaso. Jesús no fue miserable en su milagro. Él hizo el milagro completo. La gente comió todo lo que pudo y aún así sobró comida. Entonces ellos dicen,
No es cristiano tirar comida. Jesús nos enseñó en la multiplicación de los panes y los peces. Entonces tiene la costumbre cultural que el viernes ellos van guardando todas las sobras de la comida. Quiero que te vayas imaginando ya la escena. El viernes en una olla grande, la llenan de agua y ahí meten literalmente todas las sobras de la comida de la semana, que las han guardado fielmente en el frigorífico, en tupper o congelada. Cuando digo todo, es todo. Trozos de pizza, fideos que se quedaron de la sopa, salchicha, en fin, todo lo que hayan, lentejas, lo que hayan comido durante la semana. Y entonces hacen así, lo meten todo, le ponen 2 pastillas de ave creme, lo mueven como una marmita de estas de los galos, lo mueven así. Imagínate ya lo que te vas a encontrar, ¿no? Y a veces, si la cosa no está muy contundente, le trocean unas salchichas al final y te encuentras ahí las salchichas flotando. Siempre que nosotros íbamos a casa de nuestro pastor a la hora de la comida, él era cubano, él siempre decía, muchachos, donde comen 2, comen 3. Eso es un vaso de agua más. Entonces, ¿qué pasa? Que los discípulos aprendimos a no ir mucho los viernes, porque sabíamos que había olla de a lo que salga. Y ahí te podías encontrar cualquier cosa que te pudieras imaginar. Era toda una aventura meter la cuchara en la sopa a ver qué aparecía después en la cuchara. Pero ahí está el mensaje. Lo digo un poquito en tono de risa. Algunos me imagino que se habrá reído, supongo. Pero ahí está el mensaje. El mensaje, hermano, no estamos en tiempos de verdad. Ahora hablando en serio. No estamos en tiempos de tirar comida. Esto nos lleva al hambre. En los tiempos de Jesús la gente pasaba hambre. Y la gente pasaba sed. Recordar ese salmo que habla de que mi alma tiene sed, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Una sed de verdad. La gente pasaba hambre. Era algo normal para la gente pobre. Lo normal, hay estudios hechos de arqueología. La gente pobre en los tiempos de Jesús, bueno, en todas las, vamos a decir así, culturas, en todos los imperios, incluyendo el Imperio Romano, había gente pobre y la gente pobre estaba desnutrida. Eran escuálidos, porque no tenían para comer apenas sobrevivían. Entonces era gente escuálida realmente. Una de las cosas que sucedió en los tiempos de Jesús es que los latifundistas, que se iban quedando con las tierras de los pequeños agricultores, comenzaban por el Imperio Romano a sembrar solamente un determinado tipo de cultivo. Eso hacía que la gente no podía cultivar las cosas para comer a su día a día, sus zanahorias, en fin, las verduras que normalmente se comían, etcétera, etcétera. Las legumbres, las lentejas, etcétera. Ahora, hablando de este hambre, vamos a ver, en cuanto al hambre espiritual, cómo la bienaventuranza nos habla de un determinado nivel de desesperación. Porque si yo hablo a vosotros de hambre, para ti hambre va a ser que un día has tardado 1 hora en comer. Pero eso no es desesperación. Desesperación es cuando no tienes que comer. Hoy salían gente en España que están escuálidos porque están comiendo lo justito. Hacen unos macarrones y le duran 2 días. O sea, estamos hablando de gente que de verdad pasa hambre. Pero eso no es lo normal. Pero yo quiero que os pongáis en el supuesto de la desesperación. Hambre con desesperación. Y la gente que entramos al reino de Dios tenemos una desesperación. Deberíamos de tener una desesperación. En el corazón del que está alejado de Dios existe un hambre por pecar, por buscar cosas que le satisfagan.
El lema famoso de vive hoy que mañana ya te morirás. Aprovéchate hoy que todo lo que te puedas llevar, eso te llevas. Esa es la cultura hedonista en la que estamos viviendo actualmente. Pero a esa persona que está en esa situación, Dios la puede tocar en su corazón a tal grado que ese hambre de pecar es reemplazado. ¿Por qué? Por el hambre de justicia. Y la persona deja de buscar aquello que no es pan y busca el verdadero pan de vida. Jeremías lo dice de una manera muy expresiva. En el capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es un versículo muy famoso. Tienen sed, pero le están dando la espalda al agua verdadera. Tienen hambre, pero le están dando la espalda al pan verdadero. Pero vivimos en un mundo de gente que tiene hambre y tiene sed. Gente que está motivada, que está buscando, gente que quiere encontrar algo, que están corriendo como si estuvieran muriéndose de hambre. Hay un libro por ahí de empresa que lo denomina como la famosa carrera de ratas. La carrera de ratas en la que la humanidad se encuentra metida. La gente en el reino, hermanos, también tenemos que ser ambiciosos, motivados, apasionados, pero por la justicia. Pensemos en el hijo pródigo. Lo venimos hablando en estos días, en el capítulo 15. Él tuvo muchas pasiones en esa pequeña historia que repetimos y repetimos. Él tuvo primero el deseo de gastarse el dinero, el tesoro terrenal. Después tuvo el deseo consumidor por aquello que podía comprar a manera de posesiones y a manera de placer. Tuvo pasión por la iniquidad y debido a ese hambre de pecar tan grande y ese hambre de placer y ese hambre de posesiones y de cosas materiales, se fue a su padre y le pidió la herencia. Después toma la herencia y simplemente la desperdicia en esas cosas que él deseó de manera apasionada. La pregunta es, ¿él terminó satisfecho? Evidentemente no. Cuando él había acabado de alcanzar todo lo que estaba buscando, cuando había terminado de alcanzar todas sus metas, cuando había acabado de experimentar todas esas experiencias, ¿cómo se encontró? Se encontró vacío. Y entonces pensó, ¿cuántos siervos contratados, esclavos en la casa de mi padre tienen suficiente pan y de sobra? Porque él no tenía absolutamente nada. Se quedó sin nada. Ahí termina trabajando para algunos gentiles en una granja de cerdos, cuidando cerdos y comiendo el alimento para los cerdos, cuando él tomó la decisión feliz de que sería mejor irse a su casa con su padre. Y en ese punto la parábola está diciendo que su hambre cambió. El hambre de él cambió. Primero tenía hambre de dinero, que le podía facilitar los deseos pecaminosos. Después tuvo hambre para quedar satisfecho con el alimento que le daban a los cerdos. Al final tuvo la suficiente hambre como para regresar a toda la riqueza que su padre tenía. Ese es un retrato, hermano, de tener hambre y sed de justicia. Cuando hemos tenido todo lo que pensábamos que nos podía satisfacer, simplemente eso se cataloga en la Biblia como alimento para cerdos. Entonces, regresamos, examinamos el corazón y el Espíritu de Dios nos puede motivar a un hambre diferente al hambre por la justicia. Hay un pasaje muy famoso en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, que ahora lo vamos a entender mucho mejor todavía, que nos recuerda que los apetitos nunca pueden ser satisfechos por lo que este mundo ofrece. No vamos a encontrar algo en este mundo que no sea Dios que nos satisfaga de verdad. Dice el versículo, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Todo es una neblina, un vapor, un sueño, una fantasía, que no va a proveernos realmente satisfacción de ninguna de las maneras.
Entonces, esto nos lleva ya a hacernos algunas preguntas en esta noche. La primera es preguntarnos a nosotros mismos, como hacemos cada día. Nos vamos a preguntar a nosotros mismos. Y la pregunta clave es, ¿de qué tengo yo hambre? ¿De qué tengo yo realmente hambre? Porque lo que resulte de esa pregunta que nos hagamos en esta noche, la respuesta que demos, va a definir, hermanos, a las claras, si somos de verdad un ciudadano del reino o no. Y si no lo somos, yo te animo a que tomes las decisiones pertinentes para que de verdad podamos ser ciudadanos del reino. Y esto es simplemente respondiendo a algunas preguntas. ¿Cuál es la ambición que motiva mi vida? ¿Cuál es el deseo motivador en mi corazón? ¿Qué es lo que realmente anhelamos? ¿Qué es lo que realmente queremos? La gente que está entrando en el reino, viviendo en el reino, aquellos que están en el reino, son los que tienen, lo dice Jesús, no lo digo yo, son los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora bien, para poder entender un poquito mejor todo esto, vamos a seguir haciendo más preguntas. La primera de ellas, ¿cómo encaja esta bienaventuranza con las otras que ya hemos visto? La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda fue, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación o ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo es que esto puede encajar de alguna manera? Pues encaja, tenemos que recordar, hermanos, lo que dijimos con la primera bienaventuranza, lo que es sentirnos pobres, pobres en espíritu. Me gusta utilizar la palabra quiebra. Estamos en quiebra espiritual. Ese tipo de pobreza es de la que hablamos. Así que la gente que estamos en el reino tenemos que reconocer, tenemos que humillarnos, tener un espíritu contrito y humillado, no ensoberbecido, ni enaltecido, ni envanecido, entendiendo que nuestra dependencia es de Dios, no de nuestra propia fuerza. El otro día recordábamos una canción, no es con espada, no es con ejércitos, sino con mi espíritu o con el espíritu de Dios. Nadie hay tan grande como tú, decía esa canción que cantábamos hace muchísimos años. La dependencia de Dios. Vivimos, hermanos, sin embargo, en una sociedad que busca cosas equivocadas. Y eso alcanza tristemente, infelizmente, incluso en la iglesia. Una sociedad que está buscando cosas equivocadas. Gente que se piensa que son lo suficientemente buenos o lo suficientemente amables, decentes, religiosos, y que no se reconocen en esa quiebra espiritual. No estamos hablando aquí de necesidades percibidas, de lo bueno, de las cosas que nos están saliendo bien en mi trabajo, las cosas en cierta manera han salido mal en mi matrimonio, realmente no estoy feliz con la carrera que tengo mucha culpabilidad, mucha vergüenza en mi vida, o he sido abusado como niño y tengo que superarlo y necesito una especie de motivación psicológica. El versículo 6 es también una transición. No solo por lo que vino antes, sino por lo que va a venir después. Hemos dicho que lo que vino antes son bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y ahora aparece bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y después van a venir bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Esto es lo que sigue a esta cuarta bienaventuranza. Y esto no puede seguir si primero no has tenido hambre y sed de justicia. Te has sentido satisfecho. Porque mientras que no tengamos hambre y sed de justicia, no vamos a poder ser lo que viene. Misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Así de importante, hermano, es que en esta noche le podamos pedir al Señor, Señor, que yo pueda ser de los que tengo hambre y sed de justicia. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed? Aquí estamos hablando, hermano, realmente
de un deseo intenso. No es un pequeño deseo, no es una idea, es algo intenso. Y quiero hablaros de una idea clave. En ese deseo intenso hablamos de la desesperación. Voy a contar una historia. En un libro titulado La Última Cruzada, escrito por el mayor Hilbert, nos cuenta de un relato acerca de parte de la liberación inglesa de Palestina en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses liberaron Palestina, que estaba en manos de los turcos, y los ingleses serían después los que entregarían Palestina a los judíos, en el año 1940 y tanto. Este hombre nos cuenta la historia de la última cruzada, por decirlo así, por se llama así el libro, y nos cuenta una historia en detalle muy curiosa que yo la quiero compartir. Habla de que fueron expulsados, estoy hablando de los soldados ingleses, expulsados de Beerseba, que está en el sur. Eran una fuerza combinada de ingleses, de australianos y de gente de Nueva Zelanda. Estaban empujando en la parte trasera de la retirada turca en el desierto. Los turcos habían ocupado ese lugar hasta que fueron liberados por los ingleses. El ataque se distanció entonces de la caravana de camellos que llevaban el agua. ¿Qué pasó? Los soldados se vieron muy lejos de su provisión de agua. Las botellas se vaciaron, el sol comenzó a quemar increíblemente, las aves de rapiña, viendo lo que venía, empezaron a dar vueltas con expectativa, como diciendo a ver quién cae, a ver quién se muere. Y la experiencia que cuenta el mayor Hilbert es que a las personas le empezó a doler la cabeza, claro, una insolación tremendamente, los ojos se le empezaron a poner rojos, irritados, el resplandor del sol les hacía quedarse medio ciegos. Comienzan a decir que la lengua se le comenzó a hinchar, los labios empezaron a ponerse morados, negros, y luego empezaron a partírsele los labios de la sequedad tan enorme. Pensar también que estamos hablando de ingleses, rubios, pelirrojos y de piel muy blanca, o sea, justamente lo contrario de lo recomendable para estar en el desierto, los famosos guiris, en un desierto a plan de sol y sin agua. Sigue contando la historia de que aquellos que se salían de la columna ya nunca volvieron más a ser vistos, es decir, murieron en el desierto. Pero la fuerza desesperada lucharon hasta Seriá, porque allí había pozos de agua y podían tomar el lugar para cuando cayó la noche. Si no llegaban, estaban condenados a morir de sed. Así que el esfuerzo, aquí es donde hablamos de la pasión, de la desesperación, el esfuerzo por sobrevivir hizo que llegaran allí. Pero cuando llegan allí, lo curioso es que llegan a las cisternas de agua fría, cristalina, pero ¿qué pasó? Que eran tantísimos los que tenían que beber junto con los animales que les tomó 4 horas antes de que el último hombre pudiera tomarse su ración de agua. 4 horas esperando para beber cuando estás desesperado. Eso es desesperación, hermano. Y curiosamente, esta idea de la desesperación aparece en las palabras originales del griego que se utilizan para escribir el Evangelio de Mateo. La palabra hambre, del griego peinantes, del verbo peino, tener sed, sufrir, padecer necesidad, estar en necesidad, y después de la palabra sed, dipsao, que Jesús la usó cuando él dijo, tengo sed. ¿Os acordáis cuando dijo Jesús, tengo sed? ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué la dijo? Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, y es una de las características de los crucificados que al perder tanta sangre se les manifiesta una sed intensa, terrible. Esa sed ya tiene un grado más todavía que la sed de agua, porque tu cuerpo se ha vaciado de líquidos. Así que estamos hablando, hermanos, de una
hambre constante, una sed constante de justicia. Antes hablamos de personajes en la Biblia que enfocaron mal sus metas, que tenían una tremenda ambición pero enfocaron mal sus metas. Mañana, porque ya no tenemos más tiempo, vamos a hablar de personajes de la Biblia que nos pueden ilustrar qué significa esto de tener un hambre constante, una sed constante de justicia, que es lo que dice el original en griego, hambre constante, sed constante, no un hambre y una sed cualquiera, un hambre desesperante de justicia. Pues bien, mañana vamos a ver qué nos enseña la Biblia, qué hombres manifestaron ese hambre y esa sed. Por adelantarlo un poquito, que sé que algunos se va a quedar con las ganas, uno de ellos fue Moisés. Y vamos a ver qué le pasó a Moisés y en cómo la Biblia nos enseña ese hambre, esa sed de justicia que tuvo Moisés. Con esto llegamos, hermanos, hasta esta enseñanza que estamos viendo. De verdad que es una maravilla podernos alimentar de la palabra del Señor. Pidámosle en esta noche al Señor que nos dé hambre y sed de justicia. Aunque mañana nos vamos a iluminar más todavía de qué significa esto, pero por lo menos le podemos pedir al Señor ya. Señor, dame hambre. Yo quiero ser de los que tienen hambre y sed de justicia porque sé que tú nos vas a saciar. Qué maravilla es saber que si experimentamos ese hambre y ese sed de justicia, no es para que nos quedemos en esa experiencia, sino para que Él nos sacie completamente, nos satisfaga totalmente, en su totalidad. Así que, hermano, mañana veremos la segunda parte. No sé si vamos a llegar a la tercera parte porque me he quedado en la mitad de la primera parte. Yo sé que hay algunos que lo que más le ha gustado es la idea de hacer ese puchero los viernes con todas las cosas y una buena cuchara de madera para moverlo todo. Me he quedado creo que por la mitad de la primera, así que no sé si llegaremos a la tercera o mañana vamos a ser capaces de decir la segunda parte. Pero estamos disfrutando de la compañía del Señor, de la compañía de Jesús. Ojalá que nos podamos imaginar todas las cosas que el Señor nos enseña y nos podamos conectar. Conectémonos con el Señor, conectémonos con Jesús, con toda la enseñanza que Él nos da. Señor, yo quiero ser lo que tú me enseñas que tengo que ser. Que mis metas, mis planes, mis objetivos seas tú. Que ahí esté mi ambición y mi gran deseo. Amén. Y así decimos como cada noche, declarándolo, decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración especial antes de continuar y terminar, que nos pidieron al principio y no se me ha olvidado. La he dejado ahí apuntada en un rincón de mi mente. Y es que vamos a orar por los médicos, enfermeros y por todas las personas que están trabajando en los hospitales. Tenemos a nuestra querida hermana Esther, que está en el Hospital de Madrid, en farmacia. Y vamos a orar por ellos de una manera especial en esta noche. Padre, en esta noche queremos pedir tu protección por todos los médicos, enfermeras, auxiliares, todas las personas que están trabajando en los hospitales, los celadores, los conductores de las farmacias, de las ambulancias, las personas que están trabajando en las farmacias de los hospitales, todas las personas que están en la línea directa con lo que es la enfermedad del coronavirus.
Queremos pedirte por ella, Señor, en esta noche de una manera especial. Y recordándote de una manera muy cariñosa por nuestra hermana Esther. En este momento, Señor, te pedimos que tú pongas, Señor, tu mano sobre ella, que ella pueda sentir tu paz en el corazón, que tú la puedas guardar. Quita, Señor, de ella toda ansiedad. Rodéala con tus brazos de amor y que ella pueda sentir de una manera especial como tú la miras, como tú la amas, como tú tienes propósito, Señor, para su vida. En el lugar en el que ella esté ahora mismo, pedimos, Señor, que ella pueda sentir como tu mano la está tocando en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos. Seguimos orando, que el Señor nos va a ayudar. El Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Así que tenemos un Dios tan grande, un Dios tan bueno, un Dios tan poderoso, que nos abracemos a Él. Y esta noche le pidamos, Señor, dame hambre y sed de justicia. Amén. Mañana seguimos más. Hasta mañana.